momento está dando su criatura, su niño. Está la abuelita emocionada esperando la noticia. Qué bueno. Le voy a invitar a que busque la porción de la Escritura que está en Hechos capítulo 5, verso 42. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso número 42. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, verso número 42 es la porción de la Escritura que voy a utilizar en esta mañana para predicarles sobre el tema afirmando la Mission Day a través de la iglesia. Afirmando la Mission Day, que es la misión de Dios a través de la iglesia. Cita la Escritura y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oramos en esta mañana, le invito a que me acompañe a orar, iglesia. Orar es hablar con Dios. Señor, en esta mañana venimos delante de ti simple y sencillamente para decirte que estamos dispuestos, que nuestro corazón está dispuesto y queremos oír tu palabra. Así dice el Señor. Prepáranos de tal manera que podamos entender, Señor, está tu palabra y el mensaje que una mañana como hoy tú tienes para nosotros. Tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu amor se ha manifestado para con nosotros en la persona de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros muchos pecados. En esta mañana, Señor, queremos tomar esa palabra para ponerla en práctica. Necesitamos la dirección y la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entenderla, llevarla al corazón, Señor, y hacerlo parte de nuestra vida y norma. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido a quien doy gloria. Amén, amén. Mire, afirmando la Mission Day. Mission Day significa misión de Dios a través de la iglesia. A través de todos los tiempos, y esta es una expresión que han utilizado los teólogos hoy en día, porque en la perspectiva bíblica, la misión de la iglesia no es de naturaleza de la iglesia. La misión de la iglesia surge porque Dios lo quiso así. La Mission Day, la misión de Dios, es porque nace en el corazón de Dios. Dios es un Dios misionero. Y para poder entender la misión de Dios, que simple y sencillamente se lleva a cabo a través de su iglesia. La iglesia es la portadora. La iglesia es la que lleva la misión de Dios. Pero esta no surge porque la iglesia quiso. Esta surge porque nació en el corazón de Dios. Y para hacer un poco de historia tendríamos que remontarnos atrás al principio. Y no al principio, a la eternidad, donde Dios toma la determinación en el consejo divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de crear. Dios toma la determinación de crear, aunque Él no necesitaba crear nada, porque Él a sí mismo se satisfacía. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en comunidad y así mismo se satisfacían. Toma la determinación de crear, porque Dios es un Dios que planifica, un gran diseñador, y tomó la determinación de crear para que sus criaturas disfrutaran y participaran de su amor, de su gloria, de su bondad, de todo lo que Él iba a crear. Así que lo primero que Dios hace es que Dios crea los seres espirituales. En el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. La palabra cielos en el original hebreo habla de lo invisible. Dios en el principio toma la determinación, en una interpretación parafraseada de Génesis 1:1, Dios en el principio tomó la determinación de crear lo que es invisible y lo que es visible, lo intangible y lo tangible, lo que no se ve y lo que se puede ver. En lo que Dios habla a la Escritura, Dios entonces hace lo invisible y ahí hace sus criaturas espirituales, ángeles, serafines y querubines. Son las tres categorías que nos presenta a nosotros la Escritura y que se manifiestan de Génesis y Apocalipsis.
Los ángeles que le adoran y le sirven, los serafines que están alrededor del trono de Dios y adoran a Dios, los arcángeles que son aquellos mensajeros que van en respuesta de Dios para ejercer su función a través de toda la tierra, y que muchos de ellos tienen una función de ser príncipes de algunos pueblos, como el de Israel, de Siria, de Persia, etcétera. Cada uno de ellos habla acerca de la función de Dios ejerciéndola a través de sus arcángeles, como el arcángel Gabriel, que le lleva el mensaje a José, a María, etcétera. Y están los querubines, que son los que guardan la santidad de Dios y están alrededor del trono de Dios. Los querubines, que la Biblia nos registra y nos presenta como que tienen cara de buey, cara de león, cara de hombre y cara de águila, que hablan de los atributos y las funciones de Dios para con sus criaturas que ha creado. El Dios que ama, el Dios que comunica, el Dios que ejerce la autoridad y el Dios que tiene la fortaleza, la fuerza y el poder. Están representados en esas caras de los querubines, los cuales tienen dos alas con las cuales cubren su cuerpo, dos alas con las cuales cubren su rostro y dos alas con las cuales cubren todo el cuerpo entero. Así que a mí me habla de la manifestación de Dios a través de estos querubines, cómo Dios quiere transmitir, cómo Dios quiere manifestarse y cómo Dios quiere relacionarse con las criaturas que ha creado. Así que este Dios crea seres invisibles. Solamente ellos pueden verse si hay una permisión de Dios, de donde Dios permita que puedan tomar forma humana. De lo contrario, sus cuerpos son unos cuerpos espirituales, unos cuerpos que habla la Biblia, que pueden, no hay tiempo ni distancia, no está limitado a la materia, ni al tiempo, ni a la distancia. Ejerce la voluntad del Señor. Así que Dios crea los ángeles, todos sus ángeles. En la determinación de crear sus ángeles, entonces Dios determina crear criaturas. Criaturas que disfruten y participen de su amor y su gloria. Las quiso crear porque a Él le plujo, porque esa es su soberanía, porque Él quiso. Me imagino e interpretan algunos teólogos, según lo que nos presenta la Escritura, que cuando Dios revela que va a crear sus criaturas, Lucero, que era un querubín, la Biblia dice el resplandeciente, antorcha encendida, que cuando fue creado toda su vestidura era de piedras preciosas y ejercía la autoridad sobre todos los demás ángeles y llevaba a cabo el plan que Dios había trazado, el diseño, hasta que en la interpretación de algunos teólogos se da cuenta de que Dios iba a crear al hombre e iba a ser corona de la creación. Lo más grande que Dios iba a hacer era el hombre. Así que a Lucero le entró el orgullo porque Dios no hizo marionetas, sino que aún siendo ángeles y seres espirituales, Dios la hizo con la capacidad de la inteligencia, la voluntad y el afecto, capaz de poder amar, capaz de poder odiar y capaz de poder elegir, tomar decisiones. Así que Lucero un día se enorgulleció porque tenía todo. La Biblia habla y nos presenta que todo le había sido dado y estuvo en el huerto de Dios. Nos presenta la Escritura. Así que lo sabía todo, iba y venía y todo estaba en sus manos. Dios le había dado una confianza. Dios le había otorgado una autoridad y estaba por encima de todos los demás ángeles. Así que después de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Lucero era el que tenía la responsabilidad en el plan y propósito de Dios de todo lo que iba a crear. En otras palabras, para mí que él tenía en la mano el librito de Dios. Lo que Dios iba a hacer, cómo Dios lo iba a hacer, etcétera. En esa determinación de Dios, Lucero se enorgulleció. Y me imagino que pensaría cómo es posible que Dios vaya a dar, hacer la corona de la creación al hombre. Si aquí después de Padre y Espíritu Santo soy yo. Entonces, según nos presenta Apocalipsis capítulo número 12, una tercera parte fueron engañados de los ángeles. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 nos narra y nos dice: y tú, querubín grande protector, a causa de tus contrataciones fuiste engañado y descenderás al Seol, a la Gina, y allí será tu cama. Gusanos y fuego serán tu cama.
En otras palabras, dando a entender que además de que se refería al rey de Tiro, tenía que ir más allá, porque las descripciones que da son más allá de cualquier ser humano. Está hablando de Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Lucero, antorcha encendida o el resplandeciente. Hijo de la mañana, tú que dijiste en tu corazón, junto al trono de Dios estaré, en el trono de Dios me sentaré, en las piedras de fuego me moveré y seré semejante al Altísimo. Y tú, oh criatura, gusano eres. Busque Ezequiel 28, Isaías 14 para que vea la descripción que va mucho más allá. Está hablando de un ser sobrenatural. Las descripciones que daban más allá y usted puede entender con facilidad. Así que él se reveló y me imagino que a una tercera parte, como dice Apocalipsis, y el supervisor me decía, bueno, digo el supervisor, pero en una conversación que me decía, Dios mío, pero en este mundo pueden haber tantos demonios. Y yo les mire, supervisor, si la Biblia dice que hay millares y millares y millones de ángeles que Dios hizo, de cada millón de ángeles, 333.333 se fueron con Lucero. Así que si hay millares y millones de millones, hay millares y millones de demonios sobre la faz de la tierra. Por eso es que habitan en los aires buscando un cuerpo en que habitar. Por eso es que nosotros pentecostales no reprendemos casas, ni reprendemos equipos, ni reprendemos paredes. Vaya a mi casa para que reprenda los demonios que hay. No, ellos habitan en cosas que no tengan vida. Ellos están buscando cuerpos, seres pensantes, los cuales habitar. Por eso fue que le pidieron a Cristo, permítenos ir cuando fue a liberar al endemoniado de Gadara, permítenos ir a los cerdos y no nos mande al abismo, ni al desierto, porque allí no hay nada. Por lo menos en los cerdos, aunque se despeñe, después volvemos otra vez y encontramos otros cuerpos en Gadara. Queremos ir donde haya vida. Por eso es que hay tanta gente cautiva y posesionada por los demonios. ¿Usted sabe lo que son los demonios peleando por cautivar a un ser humano? Para adueñarse de él y posesionarlo y poder dirigir y controlar su mente, sus emociones y su cuerpo. Hay millares de demonios. Por eso tú y yo nos tenemos que cuidar y tenemos que estar revestidos con las herramientas necesarias y revestidos del poder de Dios, lo cual podemos resistir a través de la palabra y con su espíritu. No hay diablo que aguante un cristiano que viva la palabra y que esté lleno del Espíritu Santo de Dios, que esté conforme al corazón de Dios. Así que estoy hablando del principio, no me he ido. Así que una vez toma la terminación, dice que entonces Satanás se engañó a esa tercera parte de ángeles, querían sentarse en el trono. ¿Y qué Dios hizo? Vamos a hacer un consejo y vamos a traer a Lucero acá, que vino a revelarse. No, Dios lo dejó porque él le da ese libre albedrío, que la persona lo ejerza, que su criatura lo ejerza. Y Dios sabía todo lo que iba a ocurrir cuando creó todo. Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Él sabía todo lo que iba a ocurrir, pero Dios quería manifestar su amor y en el libre albedrío dejar que las criaturas tomaran su propia determinación y elección para que vieran que estaban eligiendo mal. Así que la Escritura dice que Él llevó a cabo su plan. Y cuando todo llegó a la presencia del Señor, la misma santidad de Dios lo empujó y lo sacó del cielo y cayó a la tierra, donde Dios iba a ser al hombre. Y por eso fue que engañó a Eva. Entonces, como Dios sabía que todo eso iba a ocurrir, que iba a engañar al hombre y iba a entrar el pecado, Dios allá mismo en el consejo divino, en la mente de Dios, se preparó un plan que se llama la Mission Day. La misión de Dios, en la mente de Dios estaba que aunque las criaturas iban a ser sacadas para caer en el pecado, en la mente de Dios también estaba el propósito y el plan de redimir a sus criaturas de tal manera que pudiesen estar nuevamente en el estado y la capacidad de poder tener comunión con el Dios Santo, de poder comunicarse con el Dios Espíritu. Así que Dios hizo el plan, nació en el corazón de Dios porque Dios es un Dios misionero y este plan de
Dios se iba a llevar a cabo a través de una persona que solamente iba a ser perfecta y tenía la capacidad de entregarse a sí mismo en sacrificio para limpiar al hombre del pecado, porque ninguna criatura, ningún macho cabrío, nada podía quitar el pecado del hombre, y lo único que podía satisfacer la ira de Dios y quitar la ira de Dios para con el hombre era a través de un pacto, una alianza, y el hombre pudiese reconciliarse con Dios, cumpliendo y satisfaciendo las demandas de Dios. Y la demanda de Dios había quedado establecido en Génesis capítulo 3, que sin derramamiento de sangre no había remisión por el pecado. Y Dios es el que hace el primer sacrificio por el hombre que estaba vestido con hojas de higuera, y Dios le da pieles. Dios establece el sacrificio, se lo enseña a Adán a sus hijos, y de ahí en adelante, y quedó establecido. Por eso Dios establece a través de Moisés el sacrificio, a través de sacerdotes, hombres consagrados con la capacidad de poder ejercer el sacerdocio. El sacrificio eran los intermediarios, los intercesores entre Dios y el hombre a través de la sangre derramada, y quedó establecido que ninguna de esas sangre de machos cabríos, de paloma, etcétera, podían satisfacer y quitar el pecado del hombre, porque el hombre continuaba haciendo el mal. Aunque ofreciera sacrificio una vez al año, el hombre los otros días, los demás días, seguía haciendo las cosas mal y seguía en pecado. Por eso es que tenía que venir lo perfecto, y todo eso era sombra de lo que habría de venir. El escritor de Hebreos dice que solamente era sombras de lo que habría de venir, el perfecto. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esta Mission Day, esta misión de Dios que nace en el corazón de Dios, se iba a llevar a cabo en la persona de su Hijo amado, que iba a darle fiel cumplimiento a esa misión, y iba a abrir las puertas de la esperanza, las puertas de la misericordia, para que toda la persona que recibiera el regalo de Dios en su persona pudiese ser salvo. Y la palabra salvación es librar a alguien de la ira de. Así que nosotros cantamos: líbrate de la ira que vendrá, líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Envuelta la salvación en que el hombre pueda recibir a través de la entrega voluntaria de su vida el perdón de pecado, la limpieza de pecado y la transformación de su vida en una nueva criatura, de tal manera que pudiese tener nueva relación con Dios. Y que Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, esta Mission Day, esta misión de Dios, se la traslada a la que va a seguir ejerciendo y llevando a cabo el plan y el propósito de Dios, para que se lleve a cabo hasta lo último de la tierra. Esta Mission Day se le entrega a Cristo a los discípulos cuando está entrenándolos durante 3 años y medio, predicándoles, enseñándoles acerca del reino, de lo que está en el corazón de Dios, estatutos, preceptos, de lo que es la ley. Ahora hace la gracia. La ley manifiesta el pecado, condena a la gente. La gracia reconoce a la gente el pecado, pero le brinda una oportunidad de arrepentirse y ser perdonado. Así que este es la Mission Day que él transmite a su iglesia, y se lo transmite antes de subir al monte Olivar, cuando le dice en Marcos 16:15 y en Mateo capítulo 26, que son las dos encomiendas más importantes, la Mission Day para la iglesia. La iglesia va a ser el vehículo, la carroza que va a ejecutar el plan y el propósito diseñado por Dios y que se cumplió en la persona de su Hijo amado Jesucristo. El propósito de que la iglesia sea la que cumpla ese plan de llevar la salvación a todos los pueblos y las naciones es lo que está en la mente de Dios. En Marcos 16:15 le dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Id y predicad este evangelio a toda criatura.
El que creyere será salvo y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y si tomaren cosa mortífera no os dañará. Es la Mission Day, la parte de la proclamación, pero con demostración. La segunda parte está en Mateo capítulo 26 y les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que recibisteis de mí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión de la iglesia, que no solamente está en su proclamación con demostración, sino que también está en la comisión con hacer discípulos, el discipulado. Mire, la primera parte de la iglesia que proclama, y yo quiero dejarle esto bien claro, porque quiero que quede establecido que la misión de salvar a la humanidad y al mundo nace en el corazón de Dios, no es de la iglesia. La iglesia simplemente está cumpliendo lo que el Señor le dijo que cumpliera, y más le vale que la cumpla. Porque el Señor un día va a llamar a la iglesia a cuenta, y la iglesia somos todos los creyentes. Y tú y yo, si no hemos cumplido con la misión, pues nos va a pasar como en la parábola. Te di un talento. Ay, fue que lo escondí, tuve miedo. No quería que nadie lo viera, ni nadie me lo quitara. Siervo negligente, tú no sabes que yo recojo donde no sembré. Tú no sabes que yo ciego donde no había. Te di para hacer y no lo hiciste. Aún lo poquito que tienes te lo quitaré y se lo daré al que hizo para la gloria de mi nombre. Allí la Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si Dios te mandó a hacer algo, es mejor que lo haga. Si Dios te mandó a predicar, es mejor que predique. Si Dios te mandó a enseñar, es mejor que enseñe. Si Dios te mandó a hacer levita, a tocar, es mejor que toque, porque si no te mueres. Tú tienes que cumplir con la misión. No puedes decir, Dios me llamó, pero no haces nada. No, tú tienes que cumplir con la misión, porque tarde o temprano aquí todo el mundo tiene que rendir cuentas. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo rindió cuentas al Padre. Y en Getsemaní, la antesala del Calvario, le dice: Padre, esto es sumamente difícil. Esto no hay que lo aguante en su humanidad. Esto es difícil. Esto es terrible. Es insoportable. El pecado sobre mis espaldas. Los ingratos, los malagradecidos, los odiosos, los pecadores, los que insultan, los que blasfeman. Todo estaba sobre mis espaldas. El pecado de la humanidad. Esto no lo puedo soportar. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ay, Dios mío, qué cosa más terrible. Usted sabe que cuando uno está sudando, uno le salen las gotas de agua. Pero las gotas que salían de Cristo eran de sangre que caían a la tierra. Esto yo no me inventé, esto lo dice la Biblia. Léase Getsemaní, la antesala del Calvario. Y dijo: Padre, esto es difícil. Pero después en su divinidad reconoció que él tenía una mission day, una encomienda para salvar a la humanidad, y que si él no cumplía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios iba a quedar avergonzado y Satanás iba a tomar ventaja y se iba entonces a hacer lo que él quería. Pero dijo Cristo: Padre, que no sea como yo quiero. En mi humanidad esto es difícil, pero que no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad, porque para esto yo he venido. Cuando Pilato le dijo: mira, me han traído a ti delante de mí. Tú no sabes que aquí yo soy el que tengo el poder. Tú no sabes que yo puedo librarte a ti de este suplicio y soltarte en esta hora. Y Cristo se le quedó mirando a los ojos, y en la palabra que le respondió implícitamente está diciéndole: te equivocaste. Le dijo: tu poder no reside en ti, sino del Padre que está allá arriba, que te lo ha dado a ti y lo ha permitido. Tú no sabes que la autoridad no es tuya, es mía. Aquí yo soy el que tengo la autoridad. Y si yo clamara a mi Padre, Él enviaría 12 legiones de ángeles. Si una legión romana equivalía a 6,000 soldados romanos, 12 legiones, ¿cuánto es? Multiplique 6 por 12, 72,000 ángeles
que los iba a enviar inmediatamente para librarlo a él de ese suplicio. Pero que no se haga como yo quiero, Señor, porque aquí no se va a hacer la voluntad nuestra. Aquí siempre se tiene que ejecutar tu voluntad. Y yo he venido al mundo para cumplir tu voluntad y ejecutar tu voluntad. Le dijo a Pilato: para esto yo he nacido, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo: ¿qué cosa es la verdad? ¿Y qué cosa es la verdad? La verdad, pues no para entender si no estaban ni convertidos ni arrepentidos, estaban andando en su orden natural. ¿Qué cosa es la verdad? Que el hombre está perdido, que el hombre no puede salvarse, que Cristo hizo provisión en la cruz del Calvario para redimir al hombre y darle una oportunidad de salvación, que el hombre tiene que entonces entregarse a Él y servirle, y que tiene que esperarle. Tú no te puedes salvar, tú estás perdido, tú no te puedes salvar. Ya Cristo hizo sacrificio en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, conviértete y sírvele. 5 pasos sencillos. Aquí no hay que ser un teólogo, no tienes que saber mucha Biblia. Y como decía Raúl, que estaba aquí, no tienes que saber de la carpeta desde el principio hasta el final, incluyendo los mapas y el glosario. No, lo que Dios quiere es la sencillez y la obediencia para que testifiques al mundo de la grande transformación que el Señor ha ejecutado y ha hecho para con tu vida, que estabas perdido y te salvó. Esto no es como estos artistas que se arrepienten, como aquel que se arrepintió, que era ex homosexual. Y una vez en una plaza de Vieques lo tuvieron que sacar y montarlo en la lancha y llevárselo, porque le cayeron a piedra y no pudieron seguir el culto. Tenía un nombre, pero se me olvidó. Ese que usted sabe, que le gustaba el bochinche en la televisión. Y estaba y fue a Vieques y le dijo: este cuerpo, se quitó el gabán y le dijo: ¿usted no ve? Todavía lo tengo. Con muchos, y empezó a contar con clientes que tenía, poderosos políticos y todo. Y allí la gente lo miró y le dijo, los impíos empezaron allí, cuando empezó a hablar de toda esa basura. No, si eso fue el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas van a pasar y todas son nuevas. Eso no va a cambiar ni transformar a nadie. Al contrario, eso lo que hace es dañar la persona. Lo único que tiene que hacer es: yo estaba perdido y Cristo me salvó. Yo andaba incorrectamente y Cristo me cambió y me ha puesto en la senda. Porque arrepentirse significa darle una vuelta atrás y seguir el camino correcto. Errar al blanco. Yo estaba errando al blanco. El blanco era allá, pero yo estaba caminando hacia allá. Y cuando me encontré con Cristo en el Calvario, me dijo: no es allá, sino que tienes que cambiar una metanoia, cambio de mente, de parecer, de actitud. Y ahora tú tienes que mirar, cuando te pares la cruz del Calvario, hacia allá. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay un camino, una calzada que ha sido trazada para ti, para que tú sigas caminando en el orden y el camino que Dios ha trazado. Un camino nuevo y perfecto. Sigo. No se crea que me fui de la Mission Day. Estoy todavía ahí. Así que esa es la iglesia. Y en Mateo capítulo 16, en el mensaje que le da Pedro, cuando estaba en Cesarea de Filipo, le dijo: Pedro, ¿qué dicen las gentes acerca de mí? Uno, que tú eres el profeta, otro que tú eres el enviado, otros dicen tal o cual cosa. Y Cristo, mirando a Pedro fijamente, le dijo: Pedro, ¿qué dices tú de mí? Los que andan conmigo son los que pueden hablar mejor. Los que andan conmigo saben cuál es mi testimonio. Los que caminan conmigo pueden hablar bien de mí. Los que caminan conmigo saben cuál es mi interioridad, saben cuáles son mis pensamientos, mis deseos. Pedro, ¿qué tú tienes que decir acerca de mí? ¿Qué has visto? Ah, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué qué? Que tú eres el Hijo del Dios viviente. No le dijo profeta, ni mensajero, ni nada. Le dijo el Hijo del Dios viviente. Lo que está hablando es de su deidad, de su divinidad. Tú eres el Dios que descendió a la tierra. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú tomaste forma humana, pero tú eres el Hijo de Dios. Por eso es que Juan en el Evangelio se preocupa en revelar la deidad de Cristo.
Cuando en el capítulo 1, verso número 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, la divinidad. Y este vino, habitó entre nosotros y tomó forma humana y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de hermosura y acabado de verdad. Divinidad y humanidad. Así que el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo digo que tú eres piedra pequeña, Petra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Petro, piedra pequeña, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios ahí está revelando. En el Antiguo Testamento usted no va a ver ninguna profecía de que iban a hacer una iglesia, de que iba a surgir una iglesia. Lo que estaba en el Antiguo Testamento, el salmista lo llama como la congregación de Yahvé, la congregación de Jehová, la congregación de los santos. En el Antiguo Testamento era la congregación de los que se reunían para adorar, cantar y ver la palabra. Pero en el Nuevo Testamento por primera vez Cristo revela que va a surgir, a nacer la iglesia. Y la iglesia, la palabra significa un grupo sacado de allá para el servicio de acá. El Señor estaba diciendo, los voy a traer del mundo y los voy a traer en comunidad, coinonía, para que ustedes puedan ejercer la función que les voy a dar, que es proclamar y enseñar la palabra y llevarla a toda la gente, de tal manera que sean salvos y la llevarán hasta lo último de la tierra. Así que en Hechos capítulo 2 surge la iglesia. 40 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de su ascensión, hacen 50, que es Pentecostés, y se cumplió la promesa. Estaban todos en el aposento alto. María, la madre de la naturaleza humana. Esto yo no lo puedo obviar y siempre lo tengo que repetir. Estaba María, la madre de la naturaleza humana. Porque de la divina no, porque entonces teníamos que decir que María es la madre de Dios. Y una expresión que a veces nos gusta: Dios no tiene madre, porque Dios es eterno. A Él nadie lo hizo, Él es y punto, se acabó. Él fue el que creó. ¿Cómo la criatura va a ser madre del Creador? Ella es la madre de la naturaleza humana. Aunque allí había una divinidad, pero era la madre de la naturaleza humana. Porque la divinidad es eterna. Aleluya. Ella llevaba el estuche donde estaba la humanidad con la divinidad del Salvador del mundo. Y la Escritura nos lo dice bien claro. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti en el mensaje del arcángel Gabriel. El Espíritu hará sombra sobre ti. Y lo que nacerá de ti será milagroso. Esto no fue por una relación sexual de José y de María. Esto fue una intervención divina en un milagro. La Biblia lo relata y dice, grande es el misterio de la piedad. Porque eso es un misterio. Como la divinidad es un misterio. Porque ¿quién creó a Dios? Eso no sabe nadie. ¿Cómo Dios está? ¿Cómo Dios? Pues yo no sé. Y no se ponga a hacerlo, porque cuando yo me puse a hacerlo cuando me convertí, caí para atrás. Y se me fue el pensamiento hasta que como al rato volví en sí y le pedí perdón al Señor. No, hermanos míos. La Biblia no trata de mostrarle a nadie el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. La Biblia lo que relata es que hay un Dios. Lo tomas o lo dejas, lo aceptas o lo rechazas. Él es desde antes de todas las cosas. Eso es parte de su esencia. Eso es parte de su naturaleza. Él es Dios y punto. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo sabe todo, está en todo lugar y todo lo puede. El único omnisciente es Dios. El diablo no es omnisciente. Eso de que me están leyendo el pensamiento, los brujos espiritistas, mentiras del diablo. ¿Ustedes saben cuál es el testimonio? Que cuando yo me convertí y recibí el Espíritu Santo,
pasé por detrás de la tienda que estaba en Río Piedra que vendía perfume y en la de Diego, y seguí caminando y había una escalera y había una gitana bruja allí esperando a la gente para pagarle y leerle la mano. Y cuando yo iba caminando, ¿qué sabía yo? Yo iba con mi Biblia y yo iba caminando y sacó la mano y me hizo en el pecho: detente. Y yo le dije: ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Te voy a leer la mano. ¿Sí? ¿Y qué usted va a ver? Yo voy a ver tu futuro. ¿Sí? Sí, permíteme la palma de la mano. Y yo oré al Señor y le dije: te reprendo, diablo, Señor, pero le voy a dar la oportunidad. Cuando le di la mano, ¿qué empezó a hacer? Me la tenía aguantada y con la otra empezó a hacerme: no, vete. Y yo le dije: pero ¿y qué es lo que le pasa? Vete, porque veo al lado tuyo un personaje vestido de blanco y no le puedo ver el rostro. Y yo sé quién es. Aléjate de mí. Y yo dije: para que respete. Y subió la escalera chillando goma. Y yo le dije: gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Y seguí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Así que ahí surge la iglesia en Hechos capítulo 2, una iglesia poderosa. Vea la descripción que da en el libro de los Hechos. En el capítulo 5 habla de una iglesia en la cual el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Una iglesia que enseñaba por las casas y en el templo, predicando y enseñando la palabra del Señor. Una iglesia que Hechos al principio dice que es una iglesia que Dios le dio la capacidad, la dotó con la sabiduría para tener una elección correcta de los líderes que iba a tener. Una iglesia la cual testificaba y la gente se asombraba del testimonio y del poder con que hacían las cosas. Una iglesia que dice que el Señor ejercía sobre ella su manifestación de poder y Pedro con su sombra pasaba y los enfermos eran sanados. Una iglesia poderosa. Surgió una iglesia valiente, una iglesia que testificaba, una iglesia que oraba, una iglesia que predicaba, una iglesia que enseñaba, una iglesia donde había compañerismo, una iglesia donde suplía las necesidades. Y dice la escritura que vendía las casas y las ponían a los pies de los discípulos para que ellos hicieran una buena administración. Gloria. Hicieran una buena oikomene, que es administración. Una iglesia que manifestaba el poder de Dios. Una iglesia que cuando oraban las cadenas se caían. Una iglesia que cuando oraban la tierra temblaba. Una iglesia que cuando oraban el Señor los libraba. El Señor manifestaba su poder. Una iglesia poderosa. Una iglesia militante. Una iglesia triunfante. La iglesia de Cristo que va a llevar a cabo su Mission Day. La misión de Dios la va a hacer con demostración de poder y del Espíritu. El apóstol Pablo: no vengo a ustedes con palabras humanas persuasivas, sino que vengo con demostración de poder y del Espíritu. Ahora voy a empezar a predicar. Así que esta iglesia que nace en Hechos capítulo 2, una iglesia poderosa que no estaba ajena a la martiria. Porque las 5 funciones de la iglesia son la querigma, la proclamación, la didache, la enseñanza, la koinonía, el compañerismo y la hermandad cristiana, la diaconía, que es el servicio para el cual el Señor nos llamó, y la última es la martiria, la capacidad de sufrir la persecución. En esas funciones de la iglesia que el Señor escogió está el cumplimiento de Marcos y está el cumplimiento de Mateo. Y las 2 grandes funciones de la iglesia es proclamar y enseñar. Aquí la iglesia no está para edificar templos de 15,000, gloria a Dios, eso no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no son las estructuras. La función de la iglesia no son aún los que dirigen. La función de la iglesia tampoco es ir donde la gente, y aunque lo hacemos el trabajo social porque Dios nos salvó y compartimos los alimentos con los demás como lo hacían los discípulos. Pero esa no es la función de la iglesia tampoco. La función de la iglesia tampoco no es tan grande tener grandes grupos, ni eso es parte de la liturgia de la iglesia que tiene la liturgia. La iglesia, su función es proclamar y hacer discípulos.
predicarle a la gente la palabra y permitir que la gente se conviertan y los haga discípulos. Capacidad para ellos convertirse en testigos, en multiplicarse para ser testigos a la humanidad. Así que dentro de la primera parte que está en Marcos 16:15 y predicar este evangelio a toda criatura, va a predicarle el evangelio, no va a predicarle lo que yo creo, lo que yo opino, mi razonamiento, tal vez o cual no. Va a predicar la palabra, el evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias de Dios. La Mission Day está envuelta en buenas noticias. Que Dios muestra su amor para con el hombre. En que el hombre siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Así que el querigma, esa proclamación, ese anuncio de las buenas noticias, hay 4 fundamentos que están envueltos en nuestra proclamación y que no pueden faltar. Cuando tú proclamas, tienen que suceder estos 4 fundamentos. Cuando yo proclamo, tiene que haber llamamiento. El Espíritu Santo, lo que la Biblia llama las 3 S, salvación, santidad y servicio. Tiene que haber llamamiento. La elección de la gente que está perdida. Cuando tú proclamas, el Espíritu Santo es el que lleva la palabra al corazón y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo Cristo. Tú no conviertes a nadie, tú no eres salvador de nadie, tú no eres redentor de nadie. Esa función le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Para eso está aquí, para convencer a la gente de su pecado y que puedan tener una determinación y una buena elección en Cristo para ser salvo. Tiene que haber llamamiento. Cuando tú proclamas, la gente tiene que recibir ese llamamiento a través del mensaje que le transmitimos. Envuelto está el llamamiento, la elección de la gente. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Eso es el llamamiento. Ven a los pies de Cristo. No importa que seas pecador, no importa cómo te encuentres, no importa cómo estés. El Señor te está llamando porque te quiere salvar. En la cruz del Calvario Cristo murió por todo y tu nombre estaba escrito allí. Lo que tienes que hacer es aceptarlo como único y exclusivo Salvador. La elección, el llamamiento produce el arrepentimiento, que es el segundo fundamento. La gente recibe la palabra y tiene que haber arrepentimiento. No es convencimiento, porque alguna gente está convencida pero no arrepentidas. El arrepentimiento requiere que la persona que estaba alejada en pecado venga a los pies de Cristo tomando una determinación de dejarlo atrás. Dije que el camino era hacia allá, pero yo estaba caminando hacia allá. Y el Señor me dice, da una vuelta y deja todo y camina hacia la dirección que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Ese arrepentimiento no es otra cosa que la Biblia lo llama arrepentirse, sentir pena y dolor por haber ofendido a Dios, caminando alejado de Dios y tomar la determinación de volverse a encontrar en una experiencia con el Dios que le traza un nuevo camino. Arrepiéntete. Por eso es que yo oigo mucho en la televisión y en otros lugares que dicen artistas y un montón de gente que no quieren convertirse a Cristo. Yo no tengo de qué arrepentirme. Y cuando uno ve la historia, uno dice, tú eras peor que Judas, tú eras peor que fulano. Pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pues si no tiene nada de qué arrepentirse, pues perdió la oportunidad de la elección. Porque Dios tampoco obliga a nadie a que sea salvo. Dios le dice, este es el camino, esta es la persona que te conduce el camino y esto es lo que tienes que hacer. Arrepentirte, darle una vuelta a ese camino, encontrarte con Dios y seguir el nuevo rumbo que Dios tiene trazado para ti. ¿Que no quieres? Pues perdiste el regalo de Dios. Y si perdió el regalo de Dios, punto, se acabó. La gente decide si va al cielo o va al infierno. Eso es cuestión de la gente, no es de Dios. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, hablando en Deuteronomio, le dijo al pueblo de Israel, yo soy Yahvé Jehová. Mira que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge tú qué camino vas a tomar. Pero yo, Jehová, el Señor, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que se revela, te digo que escojas el camino de la vida y vivirás. Mire qué grande es Dios. Le dice al hombre cómo está. Le dice al hombre lo que tiene que hacer.
Le dice al hombre cómo está, le dice al hombre qué es lo que va a recibir si cambia el camino de vida o de muerte. Y le dice al hombre, le da el mejor consejo. Yo que soy Dios que te creé, que te formé, que te di vida, te estoy diciendo, escoge la vida y vivirás. Entonces que a veces que nosotros, nuestra humanidad y naturaleza humana nos empuja a tomar decisiones equivocadas, porque ahorita cantaba las hermanas que Dios tiene un plan y qué himno tremendo. Dios tiene un plan, me gustaría volverlo a oír cuando termine de predicar. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, es un gran diseñador, Dios lo planificó todo, Dios no hizo. Ahí está Yodiel. Yodiel, esa gota que tiré ahí va a salir Yodiel. Pues mijo, allá tú, sea como tú quieras. Y ahí está Yodiel formándose y tratando de vivir la vida. Tú eres Yodiel. Y yo tengo para ti un plan y un propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el plan y propósito para mí es para ti. Mira que yo tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Para que se cumpla todo lo que está en tu corazón y tus sueños y tus metas y tus planes sean cumplidos. Pero en la voluntad del Señor, porque yo tengo planes buenos para ti. Dios tiene un plan bueno para cada persona. Dios tiene un diseño. Imagínese, de Génesis y Apocalipsis está el diseño y el plan de Dios. Quiere decir que Dios tiene un plan con cada persona. No, que yo no sirvo para nada. Yo soy una vil escoria, un trapo de inmundicia. Yo no sirvo para nada. Ay, yo no soy nada. Ay, Dios mío. Ay, deje esa queja, avanza. Que usted fue hecho para mostrar la imagen de Cristo. Y usted fue conformado a Cristo. Y usted es un príncipe y una princesa de Dios. Y usted fue electo por la voluntad del Señor en Cristo, para que lleve la luz a los que están en tinieblas, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Tú eres especial tesoro en las manos del Señor. Tú eres vasija de barro, con cuerdas de amor te traje, te dice el Señor. Ese arrepentimiento de la gente, de que entiende que está mal, las cosas le han ido mal, que ha tomado rumbos equivocados y quiere tornarse un camino nuevo de vida, lo lleva entonces a lo que se llama la regeneración. Acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo hace lo que se llama una ópera intra, en latín. Ópera intra. Una operación interna. Y una operación interna significa una transformación, un cambio. El que se encuentra con Cristo cambia. No me diga a mí como me dijo uno. Yo me convertí a Cristo, pero todavía sigo haciendo las cosas que hago. Vivo una vida de inmoralidad. Me meto droga, no puedo cesar de fumar. ¿Tú te convertiste a Cristo? Sí, ¿Tú estás convertido o estás convencido? Que son dos cosas diferentes. Porque tiene que haber convicción, pero uno tiene que dar paso a la decisión de romper. ¡Rompe! Le dije, tienes que romper, y tienes que romper con el pecado, y tienes que romper con los vicios, y tienes que romper con la maldad, y decidirte a seguir a Cristo, porque te vas a morir, hijo mío. Vuelve otra vez y comienza, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Me dijo, ¿es verdad? Pues si es verdad, actúa. Porque aquí tiene que haber lo que se llama aída, atención a la palabra, interés por el propósito de Dios, deseo en tu corazón de que tú recibas un camino nuevo. Y tiene que haber acción, aída, atención, interés, deseo y acción. Tú tienes que accionar, porque de qué vale que digas y no acciones. ¿De qué vale que hables y no te conviertas de veras? ¿De qué vale que digas y no dejes el paso para permitir que tu vida sea transformada y cambiada en Cristo? Yo he visto gente borracha venir a los pies de Cristo y en el instante cuando se termina la oración, wow, en su juicio cabal. Yo he visto drogos que han venido y se han convertido, y una vez se convierte, lo sueltan y lo dejan todo. Y después dicen, bueno, vamos a romper. Eso es acción. Vamos a romper. Me voy a meter 2 o 3 días de oración, ayuno. Mire, nosotros tratamos de ayudar a una muchacha cuando me casé con Milagro.
Tratamos de ayudar a una muchacha de Covadonga. La llevamos a nuestra casa. Teníamos nuestras hijas, pero la llevamos a nuestra casa. Y allí en la sala estuvimos orando, clamando día y noche, yo no sé cuántos días, hasta que el Señor la libertó. Allí rompiendo, sudando, llorando, para el baño, agua, alimento, para el baño, agua, alimento, orando, clamando. El vicio, que es como un cáncer que carcome, ese maldito vicio de droga. Y allí estaba, y orando, clamando, rompiendo noche, hasta que la liberte, Señor. Y el Señor la libertó. Y después que el Señor la libertó, se fue. Y al tiempo Gaby estaba como la puerca cuando regresa al fango otra vez. Y ahora era peor porque la Biblia dice que van 7 demonios. Dice, la ven que está barrida, adornada, pero vacía. Se ve bien. Ay, qué bonita. Ay, qué cambio. Pero hay ausencia de Dios. Abandonó el mensaje y el consejo que se le había dado, que tenía que buscar a Dios, que tenía que servir a Dios. Y se dejó arrastrar y llevar nuevamente por las amigas, etcétera. Y cuando vino a ver, estaba en un estado peor. Me acuerdo que llevé a uno, me lo encontré en la calle, después que había predicado. Y le dije, ¿tú quieres cambio? Y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, no, yo soy predicador. El pastor es Heriberto Reyes. Y me dijo, ¿y qué puedo hacer? Porque yo quiero cambiar. ¿Tú quieres cambiar de veras? Yo quiero cambiar de veras. Pues esto es bien fácil. Móntate aquí. Y lo monté el carro y me lo llevé al hogar Resurrección. Y le dije, varones, mire, aquí esta ofrenda, esto es lo poquito que tengo. Ahí esta ofrenda para que trabajen con este hombre. Después ustedes siguen bregando de dónde es, de dónde viene, lo que tienen que hacer por él. Ahí está mi teléfono, si algo necesita, que la iglesia le supla de ropa, alimentos, etcétera. Estoy dispuesto. Ahí está el hombre. 3 días duró. Cuando llamé a Hogar Resurrección, ¿y cómo está el hombre? ¿A él se escapó? ¿Y dónde está? Búscalo allí en la 65 de Infantería, donde lo cogiste para que lo encuentre. Y cuando pasé lo encontré. Y le dije, Señor, tanto que uno quiere hacer por la gente, pero no. Y pasé y le hice, cuando le hice así, enganchó a correr. Este me agarra aquí, me mete otra vez en aquella gente. Mi hermano, pero tiene que haber cambio. El que se encuentra con Cristo cambia, el evangelio cambia, es un estilo y una manera nueva de vivir, es algo, una experiencia nueva que lleva a la persona, regenerar. Dios en el principio generó, creó. El pecado degeneró, dañó. Y Cristo transforma a la gente, la salva, y el Espíritu Santo la transforma, regenerar. Generar, degenerar, regenerar. Y la palabra regenere significa regenerar. Y está de una palabra compuesta que significa volver algo a su estado original. Regenere, generar. Y volver a regenerar, volver a generar, volver a llevar a esa persona a su estado original, como era originalmente. Así que la obra del Espíritu Santo en la vida mía y en la tuya es volvernos a hacer nuestro estado original, que podamos tener la capacidad de comunicarnos con Dios. Deme un break que voy a terminar, se me acabó el tiempo, son las 12. El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, regeneración, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque carne y sangre entrará al reino de los cielos. Aquí la persona tiene que nacer de nuevo, tener una experiencia con Dios. Y después de una experiencia con Dios, una relación con Dios. Porque yo no vivo de experiencias nada más. Algunas de las experiencias llevan a las emociones y yo no soy creyente de emociones. Yo soy creyente de una relación genuina. Tú y yo somos creyentes de relaciones genuinas con Dios. Tenemos que tener una relación de tal manera que conozcamos a Dios, porque ya Dios nos conoce. Pues yo tengo que conocer a Dios como tú eres, qué tú quieres. ¿Cuáles son tus deseos para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para tu vida, para mi vida? ¿Qué camino tú tienes trazado para mí? Yo quiero conocer ese cántico que canta, pues, quiero conocerte
cada día más. Si lo experimentáramos. Porque hay veces que cantamos por cantar. Si nosotros cantáramos y lo lleváramos a nuestra vida, quiero conocerte. La palabra conocer es la misma palabra que en su original y la raíz en el Antiguo Testamento dice que Adán conoció a Eva y dio a luz su primer hijo. Es la misma palabra que utiliza la Escritura en el Nuevo Testamento, en griego, arameo, lacoine, cuando dice que José, después que María dio a luz su primogénito, la conoció. ¿Y qué es la conoció? Pues que tuvo relaciones con ella. Y la Biblia los describe, hablando en su carta, los hermanos de Jesús. Los hermanos y las hermanas de Jesús. Que parece que nosotros, todo lo que dicen los disparates por ahí, la radio y la televisión los oímos y le prestamos atención, pero que se predica en la iglesia por los maestros que se sacrifican, el pastor y los que vienen, a veces no le prestamos atención. Creemos más a los de afuera que a los de adentro. Por eso tenemos graves problemas, porque todas esas aberraciones las disparan por ahí. No, crea la palabra y crea lo que se le está enseñando desde este púlpito sagrado y desde este altar donde ministra la gente del Señor. Después de la regeneración tiene que haber una santificación, que significa completa consagración a Cristo. Ya yo me convertí, ya yo me arrepentí, ya yo confesé, ya tengo un cambio nuevo. Ahora tengo que santificarme, consagrarme, apartarme para el Señor. Y que la iglesia de Dios Mission Board en sus postulados de fe dice: creemos en la regeneración o el nuevo nacimiento. Y creemos en la santificación, que la misma es una experiencia de consagración de la persona que viene a los pies de Cristo y se convierte en un creyente. Creemos en la santificación instantánea y progresiva. En el instante que tú te conviertes a Cristo, Cristo te separa para ti. Eres propiedad de Dios, eres elegido por Dios, tienes el sello de Dios. Sigo. Eres elegido por el Señor, pero tú que eres elegido, tú que eres apartado para el Señor, tú tienes que vivir la vida no conforme al mundo, sino conforme al Señor. Y esa vida es nueva. ¿Por qué tienes que vivir una vida nueva? Porque para poder entender, amar, intimar, tener comunión con el Dios Espíritu, tú tienes que vivir una vida nueva, que es una vida espiritual. Y esa vida espiritual la tienes que alimentar con la oración, el ayuno, la búsqueda, la relación, para que Dios pueda seguir trabajando en tu vida. Y cada día que tú y yo estamos allá, nos convertimos a Cristo, nos paramos en el centro, aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador y tomamos la determinación de caminar por el camino nuevo. Pues ese camino nuevo trazado para ti es el camino nuevo de vida. Por lo tanto, ese camino nuevo requiere que tú y yo nos parezcamos a Cristo y caminemos como que Él no está buscando ángeles. Él lo que está buscando es gente creyente que sean obedientes y se parezcan a Cristo, que como Hechos capítulo número 4, cuando Juan y Pedro iban a la oración al templo llamado La Hermosa, la Escritura dice que se encontraron aquel hombre postrado allí y le dijo Pedro: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Míranos. La gente tiene que mirarte y tiene que ver a ti reflejado Cristo. Y yo me imagino que él cambió la mirada y se impactó. Y le dijo: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y Pedro, extendiéndole la mano, porque una parte la cedió, pero otra parte nosotros como iglesia ayudamos. Tienes que extenderle la mano, le proclama y le predica, pero le extiendes la mano. Y tomándole de la mano, lo levantó. Y al instante brincó y dio gloria y glorificó a Dios. Y alababa al Señor, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que sana, el Dios que hace milagros, el Dios que da vida. Y le dijo: te sigo. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor para contigo y cuánta misericordia ha tenido. Era la expresión de Cristo y la de los discípulos. Vete y cuéntale los tuyos. O sea, este mensaje tiene que seguir a través del testimonio de la manifestación del poder de Dios, cambiando el corazón interno y cambiando el cuerpo humano que está dolorido, enfermo. Aleluya. Tiene que haber completa santificación. Eres consagrado a Cristo.
que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que ra, 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 ra. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Eso es completa consagración. No es lo que quiera yo, sino lo que quieras tú. Lo voy a dejar aquí. La segunda parte del mensaje, que no solamente es la proclamación, es la de Mateo 26, de ir y hacer discípulos, lo dejo aquí. Pero mire, la Mission Day, la segunda parte la voy a dar después, esta es la primera parte. La Mission Day es nuestro mensaje, nuestro carisma, nuestra programación para la gente de la iglesia. Tiene que ser un mensaje que redarguya a la gente cuando se proclame. Aquellos son fundamentos, por esto es parte. Tiene que ser un mensaje que redarguya a la gente, no que los haga reír como están haciendo hoy en día y haciéndole chiste y no le hablando del pecado, porque le interesa más la finanza y el dinero y los diezmos y las ofrendas que dan que la salvación de las almas. Y aquí lo más importante es la salvación de las almas. Nuestro mensaje tiene que ser uno que vaya y redarguya a la gente, que continuamente sientan el deseo de buscar a Dios y de tener cambios profundos en su vida. El mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje que concientice de la realidad y la hora que nos ha tocado vivir, de la necesidad de buscar a Dios como nunca antes. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje que transforme el corazón de la gente. El corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, donde tenga la capacidad de recibir la sensibilidad de Dios. Nuestro mensaje tiene que ser un mensaje que reconozcamos nuestra herencia pentecostal que el Señor nos ha dado. Un mensaje que brinde esperanza a aquel que la ha perdido. En fin, el querigma, el mensaje de la iglesia, no es un mensaje castrante, maltratante ni abusador, como algunas personas lo utilizan. No es legalista y no estamos llenos de normas y de leyes humanas para tragantárselas a la gente. Eso pasó a la historia. Eso pasó atrás. El Mission Day de Dios es que el corazón cambie, y si el corazón cambia, las actitudes cambian, las relaciones cambian, la forma de pensar cambia, hasta la vestidura cambia, porque la persona sabe que es nueva criatura y le pertenece a Cristo, y tienen que ver el reflejo de Cristo en nosotros. Y cuando usted se mire en el espejo, mire a ver si ve a Cristo. Tetelestai, puesto de pie. Dejo la segunda parte para después. De la Mission Day, el discipulado. Me fascina la Mission Day. Que la iglesia pueda reconocer que fue establecida porque va a seguir ejecutando la misión de Dios. La misión que estaba en el corazón de Dios es salvar sus criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que tengan una transformación y cambien sus vidas de tal manera que puedan ser luminarias y puedan ser los testigos eficaces en un mundo que necesita una nueva vida, que necesitan esperanza, que necesitan cambio en su caminar, un nuevo rumbo de vida. La iglesia es la portadora de la luz. La iglesia es la que transmite la vida de Cristo. Por eso, iglesia, escóndete con Cristo. Por eso, iglesia, intima con Cristo. Por eso, iglesia, mantén la comunión con Cristo. Por eso, iglesia, conságrate a Cristo. Dama, me gustaría oír otra vez ese cántico que le dije ahorita. Dios tiene un plan o propósito para ti. Oh, gloria. Que esta palabra surta el efecto, que realice la tarea y la obra para la cual es proclamada y enviada. Que esta palabra toque corazones de tal manera que la gente pueda sentir el deseo de encontrarse a Cristo. Que esta palabra produzca en nosotros un cambio de tal manera que la gente pueda mirarnos y ver
cambios en nuestra vida y aceptar a Cristo por nuestro testimonio, que nuestro testimonio sea eficaz, que nuestro testimonio sea contundente, que nuestro testimonio sea transparente, que nuestro testimonio sea impactante, que nuestro testimonio le llegue a la gente y puedan a recibir a Cristo Jesús, Señor nuestro, como su Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Ellas cantan y oro. Le invito a estar en pie, en reverencia a la palabra y permitir que el Espíritu Santo transforme. No es tiempo de hablar, no es tiempo de estar mirando a nadie ni a ver qué pasa. Es tiempo de usted recibir la palabra. El problema que muchas veces tenemos es que empezamos a mirar a la gente después que se predicó, a ver quién pasa, qué es lo que pasa. Y muchas veces los que están sentados, hay muchos de ellos que están en necesidad. No mire a nadie, mire a Cristo. Véase en el espejo de la palabra y permita que el Espíritu Santo trabaje. Dios tiene un plan para ti. Gloria. No hay que retroceder y al gigante escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar.